Ya. Em, Buenas noches, nosotros somos Laura García, quien les habla, Camilo Bolaños y Jason Herrera, que más adelante les hablará. Este fin de semana vamos a compartirles el capítulo 8 de nuestro queridísimo libro. em, Beginning Data Science R Studio, que traduce Introducción a la Ciencia de Datos en R. es importante que recapitulicemos qué es R. R es un entorno y lenguaje de programación que eh, con un Con, enfoque eh, al análisis estadístico. exacto. Y R es una implementación de software libre del lenguaje S originalmente, pero con soporte de alcance estático. Se trata de uno de los lenguajes más utilizados en investigación por la comunidad estadística, siendo además muy popular en el campo de la minería de datos. También de la investigación biomédica, la bioformática y las matemáticas financieras. A esto contribuye la posibilidad de cargar diferentes bibliotecas o paquetes con funcionalidades de cálculo y gráficas. Y R es parte del sistema GNU y se distribuye bajo la ciencia de GNU y GPL y está disponibilidad para los sistemas operativos de Windows, Macintosh, Unix y GNU en Linux. Bueno, en el capítulo anterior hablamos un poco sobre unas funciones avanzadas con la programación orientada a objetos. En este capítulo vamos a hablar sobre, Sobre, no me acuerdo la verdad. vamos a mirar el libro, es importante. Comencemos compartiendo la pantalla. Em, Listo. Vamos a ver. Se llama Testing and Page Checking. Es decir, Ok, pues nosotros somos súper bilingües, ¿no? sí, ¿no? O sea, nosotros somos lo más bilingüe de esta vida. Entonces, yo rápidamente ya les voy a decir qué significa. Mientras tanto, Camilo nos va a hablar sobre qué ha pensado el libro a través de todos estos capítulos, 12 hermosos capítulos que hemos manejado. Sí, hemos visto una evolución constante en cada uno de los capítulos y muy detalladamente y hemos aprendido en realidad mucho, ¿no? Lo que es este programa diferente y que nos va a ayudar mucho en la estabilización de nuestro futuro como med- metodológicos. También al análisis estadístico, ¿no? Vamos a ser grandes investigadores y así. Por cierto, son los mejores pagados, ¿no? Sí. Bueno, acá traduciendo encontré que este capítulo se llama Prueba y verificación de paquetes. Listo. Lo tenía aquí hace media hora pero pensé que no era. Ah, ok. Bueno, entonces, empezando con este capítulo, tenemos que decir que no hay pruebas y hay poca garantía de que su código funcione en absoluto, pues ya como hemos visto anteriormente, probablemente pruebe su código cuando lo escriba llamando a sus funciones con un par de parámetros elegidos. Pero para construir un software robusto, debe acercarse a las pruebas con más rigor. Entonces existen diferentes formas de probar el software. Las pruebas de software son casi una ciencia en sí mismas. Entonces tenemos que llegar al examen de unidad, unit testing, para empezar. Entonces vamos a abrir R. Ok, es importante abrir R. No sé dónde estoy. Eran programas.
Como ven, Camilo tiene muy ordenado su computador. Sí, hoy lo organicé de hecho. Bueno, ignoren todo esto. Entonces, arriba vas a selecciona todo igual. Creo que también. Bueno, pero vamos a analizar ya que tenemos este ejemplo porque... Ok, claro. Listo. Vamos a recapitular un ejercicio que hemos dicho antes, las pruebas de regresión. Entonces, vamos a hallar el área, la circunferencia que puede tener un rectángulo en su interior. Entonces, acá estamos diciendo que el área va a ser la función que llamaremos área también para no confundirnos. Y la circunferencia va a ser la función llamaremos circunferencia para no confundirnos tampoco. El rectángulo, que va a ser nuestro propósito a analizar, estará definido por lo largo y por lo alto. La variable analizar. Las variables a analizar, sí, perdón. El largo y el alto de las medidas de sus lados. Estará estructurado por una lista que también llamaremos de la misma forma las variables para no confundirnos, tanto el largo como el ancho, el largo como el alto. Sí. Vamos a hacer una clase de concadenación entre el rectángulo y su forma. Entonces, primeramente el área del rectángulo estará definido por una multiplicación del x que me den, que es el largo, por la multiplicación por, acordemos cómo es por la multiplicación del alto. Eso es, así se halla el área de un rectángulo. Y la circunferencia, pues, va a ser la multiplicación de cada un largo y el ancho por 2, como vemos acá, y sumados. Entonces, finalmente, R va a ser vamos a llamar R el rectángulo, con este ejercicio que el largo es 2 y de ancho es 4. Entonces, nuestro rectángulo del área, obviamente va a salir 8. Y en el círculo va a salir 12. Pues no vamos a probar esto porque nos hacen falta definir varias variables y librerías, porque este es solo un ejercicio de repaso. Ok, sí. Hay ejercicios, en este capítulo hay ejercicios mucho más complejos. Si tenemos en cuenta todo y compilar todo ese tema en un solo ejercicio es un poco complejo porque hay que tener en cuenta que no tenemos instaladas todas las librerías que deberíamos, todas las funciones, todos los sistemas como tal. Entonces, continuando con lo que nos abarca en este video, vamos a llegar a pruebas automatizadas. Es que yo todo lo que necesito automatizar la prueba, verificar el resultado de las funciones y códigos en lugar de mirarlos. Por lo que el código se me asemeja a lo siguiente, que sería una prueba automática. Entonces vamos a llamar a R el rectángulo. Ay, perdón. Rectángulo. Estará compuesto por un largo igual a 2 y por un ancho igual a 4. Vamos a seguir con el mismo método. Y la condición para hacer las pruebas automatizadas será si el área definida anteriormente en cuestión de R, vamos a llamar esta función que Lauri nos va a decir qué significa en R. En R, pues matemáticamente hablando podemos decir que es un factorial. No sé si en R funciona igual, pero ya lo vamos a comprobar. No tienes apuntes porque yo te pregunté eso y... Pues me voy a ausentar un par de minutos. Entonces yo seguiré copiando. Ok. Entonces, a esta área esto le vamos a poner una condición. El área es esto, entonces vamos a detenernos
va a detener, porque si no es diferente de un número real, será vamos a poner un mensaje que diga que el área no compatible no existe. Eso puede ser. Y otra condición, esta vez para circunferencia, Camino, no encuentro un cuaderno. también utilizaremos el signo que nuestra querida amiga está buscando. Encontré los apuntes. Es importante estar preparados, pero bueno. La vida se trata de sentir el riesgo, la adrenalina. Con tal esto nadie lo ve completo. Perdimos a aquellos que querían ver esto. Un saludo a los que llegaron a esta parte del video. Encuentren el mensaje subliminal. Ah, sí. Ay, pero miren que mi nombre no sé. Ay, dije el... Ya no lo encuentren, ya que. Es que estamos muy tristes porque perdimos a nuestro único seguidor fiel. Es verdad. Alejandro, si ves esto, nos duele. Y bueno, esta va a ser la condición para la automatización. Pero entonces vamos a recopilar. R, lo vamos a llamar el rectángulo, Ok. que tendrá de largo 2 y ancho 2. Entonces la condición es que el área, al fin, es este signo, ¿una idea? Querido compañero, en mis apuntes la verdad no estaba, pero me voy a encargar de buscarlo en este momento. Ah, bueno. Recordemos que se puede buscar así. ¿Cómo es que es así, Lauri? Pones el signo y un signo de interrogación. Exacto. Así. Y evidentemente no me sale nada acá. Es importante. ¿Cómo es importante, perdón? Creo que la verdad es un poco complicado saberlo, ya que si le damos en el buscador más conocido de internet, Google, sale descargar RStudio, no sale como tal la función. Bueno, eso ya, esta es la condición que quería que vieran. Ok. Recordemos que estas son las pruebas de automatización. Y continuando, vamos a hacer una nueva función que se llama testDat. Aquí se las escribiré para que tengan en cuenta cómo se escribe, no en minúscula, pero es para que, verdad que eso genera errores, perdón. La función se llama testDat. Por cualquier lado genera error. Ahí falta la de, perdón, la de, perdón. Listo. Entonces, esta función que nos va a permitir proporciona funciones para escribir pruebas unitarias y se asegura de que cada prueba se ejecute en un entorno limpio. Necesitan algunas funciones de modificaciones en sus archivos de descripción o description, como hemos visto, hemos venido trabajando, y su estructura de directorio, pero puede hacer estos ajustes automáticamente ejecutando lo siguiente. Entonces, vamos a poner la función en términos de DevTools, perdón que es en minúscula, DevTools, usado en nuestra función que anteriormente ya les dije su significado, es that. Okay. Esto nos permite lo que ya les había mencionado. Ahora viene la función más importante, que es expect.
es la verificación y la documentación de cada documento de la prueba que estemos utilizando. Entonces va a ser y aparte vamos a, digamos, hacer un contexto de pruebas de áreas y circunferencias. Y ya nos generaría todo lo que es resultados de los diferentes datos que estemos tomando. Aquí es importante tener en cuenta varias cosas cuando queramos hallar el área de círculos, de triángulos, porque tenemos que usar no en números específicos como y no flotantes como el 2, como pi, como elevar al cuadrado. Entonces, ¿cómo ocurre esta implementación? Pues aquí definitivamente estamos trabajando con números que nunca deberíamos probar dada la igualdad exacta. Y la buena noticia es que expect no lo es. Entonces, prueba la igualdad dentro de cierta tolerancia e incertidumbre. Recordemos que la incertidumbre está dado por el número de decimales que tomemos y de cómo estén estos números específicos flotantes. Se puede modificar utilizando un parámetro adicional para la función, lo que todo está bien. Y para verificar la igualdad exacta en su lugar, debería usar la función expect raya al piso. Aquí la voy a poner. Identical. Pero normalmente se usa expect igual para generar la igualdad que se desea. Ok. Ya hemos retomado los ejercicios iniciales de este capítulo para ser más claros. Continúa, Lauri. Ok. Voy yo. Entonces, prosiguiendo, vamos a estar, bueno, ahora yo voy a compartir pantalla. Listo. Entonces, prosiguiendo con el capítulo 12, tenemos que sigue la parte de escribir buenas pruebas. ¿Qué significa esto? La forma más fácil de escribir pruebas para su código es realizar experimentos donde se realicen pruebas unitarias de tipo inmediato. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vas a escribir un código y vas a implementar alguna función de tu propia autoría, es mejor que la pruebes antes de ponerla como tal en el código completo, porque no vas a tener la certeza de que funcione o no funcione. Entonces, al escribir las pruebas al mismo tiempo que se escriben las funciones, o al menos inmediatamente después, toma más tiempo comprobar que todo se lleve a cabalidad. Es decir, que cuando no las compruebas antes, puede que el código corra, pero se detenga en algún momento. Y no vas a saber cuál de las funciones, cuál de los vectores, cuál de las variables fue la que falló, porque no tienes la certeza de que todo o nada está bien. Claro. Lo mejor es realizar las pruebas para verificar sus funciones mientras se escribe y se les pone en un archivo de prueba para tener una prueba unitaria formal. Siempre se tiende a verificar los casos comunes. ¿Qué son los casos comunes? Los que tienen en mente al momento de crear la función y se olvidan los casos especiales. Los casos especiales son aquellos donde se ocultan los errores. Algunos casos especiales pueden ser los null, que son los valores por defecto, los tipos 0, que son valores que arrojan solo resultados negativos o 0 como tal. Las listas que no tienen como tal datos son valores como nulos o abstractos. Entonces, para este tipo de valores, lo que se hace es manejar el error. ¿Qué quiere decir esto? Algunos, como los vectores vacíos, las listas o los nulls, pueden manejarse como tal, haciendo que estas funciones variarlas de alguna manera. Para las formas, digamos un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, entonces vamos a compartir la pantalla. Y Lauri continuará con el ejemplo. Ok, entonces,
habíamos dicho anteriormente que para hacer las pruebas, para escribir buenas pruebas es necesario saber cuáles son los errores. Entonces, digamos un ejemplo es para hallar las formas. No tiene sentido que una forma sea negativa. Entonces, por lo tanto, se establece que arroje un error si llegan a darse tipos negativos. Entonces, vamos a escribir lo siguiente. La función test que tú nos habías mencionado anteriormente dimensions are positive. Las dimensiones van a ser positivas. Entonces, tenemos spec de nuevo. Nuevamente nuestro rectángulo. Con las medidas específicas. Esto se repite es importante saber que también tiene control Z. Vea pues. Entonces acá se cambian los valores. Acá teníamos -1 y 4. Acá va a ser 2 y -1. -1 y -1. Cero y 4. 2 y 0. 0 y 0. Entonces acá vemos que estas son posibles combinaciones que no pueden como tal darse. Esto se debe a que son números negativos o que incluyen un 0. Y no va a haber una área que tenga ese tipo de valores. Entonces, porque no creo. Exacto. Entonces lo que nos va a dar es que se espera un error. Por lo tanto, porque no hay ni alto ni ancho. ¿Sí? ¿Sí era eso? Wayne, ¿qué era? Sí, exacto. Está toda ronchada. Entonces, lo que se espera es un error porque los valores son 0 y ningún área puede ser 0 por 0, va a dar 0. Lo mismo se esperaría con el 2 por 0, 4 por 0 o con los números negativos. Prosiguiendo, tenemos que algunas veces se pueden usar números aleatorios en las pruebas. Es bueno usar números aleatorios, ya que con las pruebas que se establecen manualmente, uno está predispuesto a saber qué valor va a ser el resultado. En cambio, con los números aleatorios, lo que vas a hacer es tener como expectativa el resultado que va a arrojar él.
Sin embargo, este resultado puede ser este tipo de valores que van a causar error. Entonces también existen cierto tipo de alternativas para prever estos errores. Entonces, se tiene la prueba de resultados aleatorios. Se tiene el caso del uso de números aleatorios con el cual no se va a poder determinar cuál será el valor esperado que se haya. La única opción es determinarlo estadísticamente. ¿Esto qué quiere decir? Para los que tienen previos conocimientos en estadística, esto quiere decir que para el ejemplo que vamos a usar, vamos a hallar la estimación de la media estandarizándola por la distribución normal. ¿Esto qué quiere decir? La distribución normal es una distribución estadística donde se dice que una muestra mayor a 30 va a distribuirse normalmente. La distribución Z va a ser la estandarización de esta muestra. Entonces, para el ejemplo, vamos a usar nuestro queridísimo libro Beginning Data sin R. Porque el código está muy largo. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Tenemos que va a haber una función C y va a estar dada por as.iterand. Si recordamos los capítulos anteriores, se nos toca que va a botar un número entero. La distribución normal, que ya les había mencionado, y entonces lo que se tiene es que hay una serie de números aleatorios. Lo que se esperaría es que solo una vez de estas cause error. Sin embargo, cuando más de 2 veces va a sacar error, toca rever los datos que están acá. Entonces, digamos, vamos a correrlo. Entonces, acá está, se esperaría menos. Entonces, como finalmente podemos observar, es importante saber qué paquetes están instalados. Entonces, para comprobar un paquete, es muy importante. Es importante comprobar un paquete para la consistencia. Se puede hacer dando clic en comprobar en la pantalla, en la pestaña general a la derecha de R. Como acá está en inglés y somos muy bilingües, pues vamos a buscar. Pues general es general, ¿no? Generar. Ah. Pues acá San Google nos va a ilustrar, entonces traductor. Nadie vio el título de ahí. Generat. Bastante fácil. Queremos comprobarlo. Sí. Sí, o sea, solo era por recordarlo. Entonces podemos ver que a la derecha. Bueno, lo importante es saber que en alguna parte de R hay un botón ¿Pero que derecha dice... no sería a este lado? No, la derecha no es acá. Depende cómo vamos a observar R, ¿no? R nos mira de acá para acá. Cuando nosotros vemos R de acá hacia adentro. Entonces, es importante saber que, Los cardinales. que en alguna parte de R existe el botón generar. Y en este botón va a estar la parte que dice comprobar paquete. Bueno, ¿qué hace esta comprobación del paquete? Lo que hace es que llama a una secuencia de comandos que se ejecuta y comprueba que su paquete esté en buenas formas. ¿Qué sabe uno para saber que un paquete está en buenas formas? Se verifican las funciones,
que el código cumpla con los estándares, que los archivos estén en el directorio completo y muchas más cosas. En el resultado, cada prueba que no está declarada como correcta es algo que se debe considerar, ya que si no se declara correcta, significa que hay algo en el código que no está funcionando. ¿Qué piensas, Camilo? Es muy interesante. Y con esto concluimos el capítulo de hoy. Lo que pasa con el código R es que nos facilita hacer las pruebas del código, lo que no nos permite hacer otros lenguajes de programación. ¿Qué es lo que pasa con otros lenguajes de programación? Que al hacer pruebas directamente a nuestro código puede generar algún tipo de errores o pruebas que no nos va a dejar ejecutar nuestro código. Pero en R sí nos facilita realizar estas pruebas directamente al código. ¿Qué es lo que pasa cuando realizamos estas pruebas directamente al código? No solo encontramos errores que no nos facilita el programa en su código, sino que también nosotros mismos le vamos a generar problemas al código. Pero entonces también esto es como un contrachoque cuando un programador dice, pero yo ya ejecuté mi código y el programa me lo deja ejecutar bien. Lo que sucede es que hay problemas que no tienen relevancia o no tienen fácil acceso cuando uno como programador realiza su código. Al realizar el código de uno y uno no generarle, el programa no generarle problemas, uno piensa que directamente el problema ya está bien. Lo que sucede es que cuando está en proceso de ejecución el programa o el código y algún usuario llega a ponerle algún problema, muchas veces el código no le va a responder directamente. Por eso es que hacemos las pruebas de interfaz o pruebas ejecutables por trozos. ¿Qué es lo que nos quiere realizar estas pruebas por trozos? Las pruebas por trozos lo que nos realizan es que nuestro sistema pueda tener un antichoque o alguna robustez en el momento de que el usuario esté realizando algún uso o alguna interacción con el programa y el mismo usuario genere problemas que el código o el programador no tenía ya planeado.